Capítulo 4. Cosas que impiden el recitado de la Amidá. 1. Hay 5 cosas que impiden que se pueda rezar la Amidá, aunque haya llegado su horario. Y ellas son: 1. La falta de purificación de las manos. 2. El hecho de no tener cubierta la propia desnudez. 3. La falta de purificación del lugar donde se rece. 4. Cosas que lo perturben. Y 5. La falta de concentración. Lavado de manos. 2. ¿Qué quiere decir purificación de las manos? Que hay que lavarse las manos con agua hasta las articulaciones de las muñecas para rezar. Si alguien está andando en el camino y llega al horario de rezar y no tiene agua, entonces, si entre él y el agua hay una distancia de 4 milín, que son 8.000 codos, aproximadamente 4 kilómetros, debe ir hasta el lugar del agua para lavarse las manos y luego rezar. Pero si entre él y el agua hay una distancia mayor, ha de limpiarse las manos frotándolas con piedritas, tierra o una viga y rezar. 3. ¿De qué caso estamos hablando? Cuando el agua se halla delante del individuo, es decir, en camino hacia su destino. Pero si el agua está atrás, solo tiene la obligación de volver hacia atrás hasta 1 mil, aproximadamente 1 kilómetro. Pero más que eso, no está obligado a regresar, sino que ha de limpiarse las manos en el lugar donde se encuentre, con lo que tenga a su disposición, y rezar. ¿De qué caso estamos hablando cuando decimos que solo se purifican las manos para rezar? De todas las plegarias, excepto de Yaharit, porque para Yaharit hay que lavarse el rostro, las manos y los pies y después rezar. Pero si el individuo está lejos del agua, tiene permitido limpiarse solo las manos y rezar. 4. Todos los rituales impuros, al igual que los puros, se lavan las manos y rezan, aunque puedan sumergirse en aguas rituales y purificarse antes de rezar. Ello no es imprescindible. Ya hemos aclarado que Sar dictaminó que solo un Baal Kerei, quien haya tenido una misión de semen voluntaria o involuntaria, debe sumergirse en aguas rituales para poder leer Torá. El tribunal rabínico, que surgió posteriormente, dictaminó que esto también se aplica a la plegaria, o sea que el Baal Kerei no tiene permitido rezar hasta haberse sumergido. No fue por la impureza y por la pureza que lo dictaminaron, que el que tiene una misión de semen debe sumergirse para estudiar Torah y rezar, pues la palabra de la Torah no contienen impureza, sino para que los eruditos de Torah no intimen con sus esposas como si fueran gallos, es decir, con demasiada frecuencia. Y esto es porque instituyeron la inmersión solo para el Baal Kerei, a diferencia del resto de los impuros. 5. En la época de dicho dictamen, solían los sabios decir que incluso un Sav, persona impura por 7 días a causa de una secreción, que además tuvo una secreción de semen, y un Nidá, mujer impura por 7 días por tener flujo menstrual, que además despide semen que tenía de antes por una relación íntima, y una mujer que vio sangre en su cuerpo luego de haber tenido relaciones íntimas, precisan sumergirse en aguas rituales antes de poder recitar el Shema y rezar, debido al semen. Esto es aunque siga estando impuros, después de sumergirse por la otra impureza, Sav o Nidá. Y lo mismo indica la lógica, porque esta inmersión no es por cuestiones de pureza, sino por el dictamen, para que los hombres no intimen con sus esposas constantemente. No obstante,
Este fallo acerca de la inversión para la plegaria y la Torá ya ha sido anulado porque no se extendió a todos los israelitas y la gente no tuvo la fuerza para acatarlo. 6. A pesar de haber anulado dicho dictamen, es una costumbre extendida en España y Babilonia que el Ba'al-Kerei no rece hasta haberse echado agua en todo su cuerpo, aproximadamente 20 litros. Como expone, prepárate para ir al encuentro de Hashem, oh Israel. ¿De qué caso estamos hablando? De un hombre sano o enfermo que haya tenido una relación sexual. Pero en el caso de un enfermo que haya tenido una emisión involuntaria de semen, está exento de esto y no rige la costumbre de echarse agua. Tampoco un sab, que tuvo una emisión de semen, y una nidá, que emitió semen, tiene la obligación de echarse agua en todo el cuerpo, sino que alcanza con asearse y lavarse las manos para poder rezar. Vestimenta adecuada. 7. ¿Qué quiere decir con cubrir la desnudez? Además de cubrir sus genitales, tal como se hace para el recitado del Shema, debe cubrirse el corazón para rezar. Si no lo hizo, o si por fuerza mayor no tenía con qué prenda cubrirse el corazón, considerando que cubrió sus genitales y rezó, cumplió con su deber. Pero lo ideal es que no lo haga, sino hay que taparse también el corazón para rezar. Limpieza del lugar donde se reza. 8. ¿Qué quiere decir la pureza del lugar de la plegaria? Que no está permitido rezar en un lugar sucio, que haya excremento u orina, en una casa de baño, en un sanitario ni en un basural. Tampoco en un lugar que seguramente está sucio, hasta haberlo inspeccionado. Entonces, en caso de no haber ni excremento ni orina, puede orar allí. La regla del asunto es, en cualquier lugar donde no se pueda recitar el Shema, tampoco se puede rezar la Amidá. Tal como debemos alejarnos del excremento, la orina, el mal olor de un fallecido y de ver la hervá, genitales, para recitar el Shema, también debemos hacerlo para la plegaria. 9. Quien encuentra excremento en el lugar donde acaba de rezar la Amidá, puesto que transgredió por no revisar el lugar antes de orar, debe rezar nuevamente en un lugar puro. Quien encuentra excremento delante de él en el medio de su Amidá, si puede adelantarse de modo de que el excremento quede 4 codos detrás de él, que lo haga. De lo contrario, que se aparte a un lado del excremento. Pero si no puede hacerlo, que interrumpa su Amidá. Los grandes sabios no oraban en una casa donde hubiera bebidas alcohólicas ni salmuera de cosas que perturban. 10. ¿Qué quiere decir cosas que lo perturben? Quien precise hacer sus necesidades fisiológicas no debe rezar. Todo aquel que reza cuando precisa evacuar el vientre, su plegaria es considerada una abominación y debe recitarla nuevamente luego de evacuar. Pero si le es posible contenerse durante el tiempo que llevaría recorrer la distancia de un parsá, aproximadamente 4 kilómetros, su plegaria es válida. De todos modos, a priori, se debe corroborar bien que no precise evacuar el vientre, eliminar la flema, la saliva y todo lo que moleste, y luego rezar. Preparación del cuerpo para orar. 11. Aquel que eructa, bosteza o estornuda en la plegaria voluntariamente, es decir, que podía aguantarse, es despreciable. Pero si inspeccionó su cuerpo antes de rezar y le sucedió ello involuntariamente, no hay inconveniente. Si resulta que se le acumuló saliva en la boca mientras está rezando, que se seque con su talit o con su ropa, pero está prohibido escupir.
pero si le da pena mancharlos, puede echarla hacia atrás con la mano para no sentirse molesto y perturbado mientras está rezando la amidad. Si el individuo despide un gas sin querer mientras está rezando, que se quede en silencio hasta que el olor cese y luego retoma la plegaria. 12. Quien precisa despedir una flatulencia de su cuerpo y aquello lo perturba mucho y no puede contenerse, debe retroceder 4 codos y esperar hasta que el olor cese y decir, a modo de disculpa ante Hashem por lo sucedido: Amo del universo, tú nos has formado con muchos orificios y cavidades. Está revelado y es sabio ante ti nuestra vergüenza y humillación. Deshonra y humillación en nuestra vida, gusanos y larvas en nuestra muerte. Y regresa a su lugar y reza. 13. Si un individuo está de pie rezando y su orina le fluye sobre sus piernas, que aguarde hasta que pare de salir la orina y luego retoma desde donde interrumpió. Pero si la pausa duró el tiempo que toma terminar toda la amidad, que la recite nuevamente desde el comienzo. 14. Asimismo, quien haya orinado, que aguarde el tiempo que le llevaría recorrer 4 codos, aproximadamente 2 metros, y luego reza. Quien haya terminado la amidad, que aguarde luego de su plegaria el tiempo que le llevaría recorrer 4 codos antes de orinar para que termine de recitar las palabras de la plegaria, porque uno continúa recitando algunas palabras en los segundos posteriores a la recitación de la plegaria. Concentración en la amidad. 15. ¿Cuáles son las leyes referentes a la concentración? Toda amidad que no se recite con la concentración adecuada no es considerada plegaria. Quien recite la amidad sin concentración debe repetirla. Esto no es aplicable en la actualidad, por ser que es más probable que incluso en la repetición no pueda concentrarse debidamente. Quien tenga la mente confusa y esté molesto tiene prohibido rezar hasta haberse calmado. Por lo tanto, quien regresa de un viaje y está cansado y fatigado tiene prohibido rezar hasta haberse calmado. Los sabios instruyeron que se debe aguardar 3 días después de un viaje hasta descansar y calmarse, y sólo entonces rezar. Esto tampoco es aplicable en la actualidad, por ser que de cualquier manera no nos concentramos profundamente en la amidad. 16. ¿Cómo debe ser la concentración? Liberarse de todos los pensamientos y verse como si estuviera de pie ante la presencia divina. Por lo tanto, antes de rezar es necesario sentarse o detenerse durante un momento para concentrarse y luego rezar con serenidad y con súplica. Que no recite la plegaria como si fuera una carga que quiere abandonarla e irse. Por ello, también al finalizar la plegaria hay que sentarse o detenerse un tiempo y solo luego retirarse. Los piadosos anteriores aguardaban 1 hora completa antes de rezar y 1 hora al finalizar, y se extendía 1 hora la plegaria. Ebriedad. 17. El ebrio que no rece, puesto que no puede concentrarse. Si reza, su plegaria se considera una abominación. Por ello, debe repetirla cuando se libere de su embriaguez. Quien tomó vino, sin llegar a estar ebrio, no debe rezar, pero si lo hace, su plegaria es válida. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El ebrio es quien no puede hablar ante un rey, y quien tomó un vino es quien puede hablarle coherentemente. Igualmente, puesto que bebió un revit, 86 o 150 mililitros de vino, que no rece hasta que se le vaya el efecto del vino y vuelva a estar lúcido. El entorno adecuado para rezar. 18. Asimismo, no se debe empezar a rezar luego de risas, frivolidad, charlas, peleas e ira, pues causan desconcentración, sino
después de estudiar temas de Torah que no impliquen tanta profundización, como por ejemplo leyes definidas, pero no un debate de una ley compleja, aunque sea palabras de Torah, pues estará pensando en eso y no podrá concentrarse debidamente en la plegaria. Preparación para plegarias no frecuentes. 19. Las plegarias de momentos especiales, como por ejemplo la de Amidá, de Musaf, de Rosh Hodesh o festividades, es necesario repetirlas antes de recitarlas, a fin de evitar equivocaciones. Quien está transitando un lugar peligroso, como por ejemplo un sitio donde haya manadas de bestias y asaltantes, y llega el horario de la Amidá, que rece tan solo la siguiente bendición: las necesidades de tu pueblo Israel son abundantes y su conocimiento es escaso. Que sea tu voluntad, Hashem nuestro Dios, que le concedes a cada uno de ellos su sustento y a todo su cuerpo lo que le falta. Haz lo que es bueno ante tus ojos. Bendito eres tú, Hashem, quien escucha la plegaria. Puede recitarla mientras esté caminando, no obstante, si puede detenerse, que lo haga. Cuando llegue a su poblado y esté relajado, que vuelva a rezar recitando la plegaria correspondiente de 19 bendiciones, la Amidá. Bueno, hasta acá fue el capítulo. Fue un capítulo interesante. Espero hayan aprendido algo. Y el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. Gracias.